Ahora sí, la formalidad. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los participantes del día de hoy en esta octava y última edición del ciclo actualización impositiva y previsional del 2021, de nuestro programa mensual que denominamos Diálogos Tributarios. Bueno, en esta última edición, 2021, les acercamos, como a las anteriores presentaciones, las últimas novedades tributarias y previsionales que serán presentadas por nuestra compañera, la doctora Cristina Mansilla. Además, en el día de hoy, al finalizar la exposición de Cristina, como recién justo les adelantaba Cris, al finalizar la parte, digamos, de las novedades mensuales, dado que estamos finalizando el año y queríamos hacer un encuentro más distendido, una charla así curiosa, se nos pareció que estaba bueno este tema que va a exponer Cristina. Hasta hay algunos que parecen graciosos. No quiero spoilearles mucho la charla que tiene preparada Cristina, pero por ejemplo, no sé, el impuesto al más bonito. Bueno, así que esas son cosas del estilo. Pero como dije, no quiero spoilear la charla. Después, no quiero también extenderme mucho más, pero quería agradecerle muy especialmente a nuestra compañera, la doctora Cristina Mansilla, no solo por habernos acompañado durante todo este año también, sino por el compromiso y el nivel profesional extraordinario que tiene Cristina, no solamente de ella, sino también de todos los invitados que pasaron durante lo largo de este año, que nos acompañaron con infinitas cantidades de temas diversos, y súper todos especializados en cada uno de su métier, y también los que lo conocen a Cristina saben de su inmensa generosidad y humildad. Así que yo quiero agradecerte, Cris, infinitamente por habernos acompañado todo este año. Ojalá que la hayas pasado también como la pasé yo y como la pasamos también los que integramos la Secretaría. Después ya le iremos comentando cómo continuamos el año que viene. Agradecerles también, por supuesto, a todos los que integramos la Secretaría, los que me acompañan en la Secretaría, fundamentales, pilares para el funcionamiento, que son Lía Herrera y Rocío Alba, también Matías Martínez, Guadalupe Vázquez, Alejandro Paradiso y también Martín Barraza. Y bueno, y como el otro día justo les comenté en la primera reunión que tuvimos ya, en jornada, una modalidad mixta, que fue presencial y virtual de criptomonedas, yo les agradecí especialmente a cada uno y a cada una de todos ustedes que nos acompañaron durante este año y medio en cada una de las charlas que hicimos vía Zoom. La verdad que fue, y nos hicieron llegar todo su amor, el cariño, el apoyo, el respeto. Y ustedes realmente fueron quienes nos motivaron y fueron los que les comentaba justamente en esa reunión, fueron nuestro motor para buscar siempre temas y profesionales y así poder llegar de alguna manera a cada una de ustedes, a cada uno en sus casas, acompañarlos a través de sus casas en estos Zoom, y así de una manera u otra acompañarnos. En cuanto a la jornada, la modalidad de la jornada ya creo que están súper cancheros, saben cómo trabajamos. Primero Cristina va a exponer sobre el tema que les comenté, todas las últimas novedades que encontremos. Después pasaremos al tema, como les conté, sobre las curiosidades de los impuestos a lo largo de la historia. Se compartirá material ilustrativo de apoyo visual, el cual también les iremos reenviando a lo largo de esta semana. También podrán efectuar consultas, como siempre, a través del chat, las cuales iremos recopilando y después se las haremos a Cristina. También les emitiremos un certificado de asistencia a cada uno de los participantes, que también se lo enviaremos junto al material. Y por último, recordarles, por supuesto, también que es una charla apto hipoacústico, por lo que están presentes en la sala Yamila y Pablo, ya también dos amigos, así que, y subtítulos, como siempre. Y por supuesto no quiero dejar de agradecerles y nombrarle infinitamente también al secretario general, Pablo Flores, al secretario adjunto Hugo Álvarez, a nuestro secretario de Finanzas Fabián Borelo, de Prensa Lorena Tianese, a toda la comisión directiva y a todas las seccionales del país que también hacen un trabajo muy fuerte en la difusión de todas las propuestas y actividades que hacemos desde la Secretaría. Y por supuesto a Jimena Caruso, que ella es la representante de la Comisión Nacional de Discapacidad. No me voy a extender mucho más, les leo un poquito el currículum de Cristina. Cristina es contadora pública, especialista en tributación de la UNSA, especialista en finanzas y derecho tributario de la Universidad de Belgrano,
directora del posgrado en impuestos también de la Universidad de Belgrano, directora de posgrado en procedimiento tributario, previsional y régimen penal tributario de la Universidad de La Matanza, doctoranda en ciencias económicas con tesis en escritura. Docente de grado y posgrado en varias universidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. Autoría de bibliografía y artículos de la especialidad impositiva publicadas en diversas revistas especializadas y diarios. Expositor en consejos profesionales de ciencias económicas, columnista en revistas digitales como Tu Espacio Jurídico, Desafío Exportar, conductora del programa radial Actualidad Tributaria en FM Aprender 106.1 MHz, fmaprender.com.ar, todos los lunes de 18 a 20. Y actualmente se desempeña en la división Formación y Especialización Presencial de AFIP. Ahora sí, Cris. Muchas gracias. Muchas gracias, con lo cual ya estaríamos en condiciones de pasar a la primera parte de este ciclo. Como siempre, ustedes ya, los que nos siguen habitualmente mes a mes, presentamos en una primer parte lo que son las últimas novedades publicadas en Boletín Oficial, de las que tratamos de, digamos, presentar las más relevantes. Como este ciclo es mensual, lo que hacemos es presentarles los cortes, en esta oportunidad, de octubre a noviembre. Dentro de las novedades recientemente publicadas y que me pareció que era novedoso analizar, es la resolución 4 del año 2021, que es de las, digamos, de servicio de casas particulares. Esta resolución lo que plantea, y que yo lo tabulé en 2 tablas, son los incrementos salariales que se otorgaron durante el mes de octubre, los cuales, digamos, incrementan acumulativamente, primero en un 5%, luego en un 2% más, hasta llegar al 7% de aumento del salario. Aquí me pareció interesante dejarles cómo hoy se encontrarían los ingresos del personal de casas particulares cuando presta determinados servicios. Algo interesante que a veces se obvia es que una persona que haga asistencia y cuidado de personas, por ejemplo, niñeros, o estamos hablando de personas de tercera edad, que los acompañan, los cuidan o los atienden, no hacen cuidado terapéutico, sino que los atienden, los asisten, los acompañan, es personal de casas particulares y se rige por la ley 26.844, con derecho a vacaciones, a aguinaldo, y se les reconoce desde septiembre del año 2021 aproximadamente el derecho a antigüedad. Conceptos que se han ido generando desde su entrada en vigencia, ¿sí? Lo cual en esta oportunidad, a partir del 1 de noviembre, tuvieron un incremento de lo que es el valor hora, así como un incremento en los salarios. Como toda tabla o grilla salarial, es el piso, es el mínimo que tiene derecho un empleado de casas particulares. No podría nunca ser empleado de casas particulares, por ejemplo, un encargado de edificio, así hiciera suplencias, o una persona que haga servicios de limpieza en una oficina comercial. En ese caso, cuidado porque hay, digamos, gremios y grillas específicas para esas actividades. Lo planteo porque ha sido una de las principales causas de evasión previsional. Fíjense que en noviembre el salario de una persona que hace tareas de limpieza, el valor hora con retiro era de 243 pesos, mientras que el valor hora de una persona sin retiro es de 261,50. ¿Sí? Esto, digamos, era para noviembre, y en diciembre tuvieron otro incremento más, con lo cual es para evaluar cómo han hecho las liquidaciones. Por eso traje las 2 tablas. Al 1 de diciembre, el valor hora de una persona que hace tareas de limpieza en el hogar se fue a 256 pesos cuando hay retiro y 275,50 cuando no hay retiro.
Algo también que quizás ustedes ya conocen es que toda persona que presta servicio en casas particulares, así trabaje 1 hora por semana, tiene derecho a ser incorporado dentro de Mi Simplificación Servicios Especiales como empleado en relación de dependencia, porque estas personas tienen los mismos derechos que cualquier empleado de la Ley de Contratos de Trabajo. Dicho esto, nos encontramos con la Resolución General 5089 de AFIP, publicada el 27 de octubre, sobre impuesto sobre los débitos y créditos y débitos bancarios. Para la doctrina o el uso cotidiano, hablamos del impuesto al cheque, el impuesto que nació con la Ley de Competitividad 25.413, allá por el año 2001. Esta ley que creó este impuesto de emergencia por el plazo de 1 año fue reglamentada a través del decreto 380. Hoy ese decreto ha sufrido una serie de modificaciones y actualizaciones. En esta oportunidad, la Resolución General 5089 dispuso incorporar ciertas exenciones, es decir, dejar fuera del alcance del gravamen a las cuentas de pago utilizadas a través de dispositivos de comunicación móviles o soportes electrónicos, como lo dice, y cuyos titulares sean personas humanas, y sujetar al tributo las cuentas de personas jurídicas. Cuando hablamos de la exención, se refiere a los postnet que usan ciertos comerciantes que de forma obligatoria tienen que aceptar el pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o con tarjetas de pago. Solamente quedan grabados por este impuesto las personas jurídicas. Además, establece que los proveedores de servicios de pago o empresas dedicadas al servicio electrónico de pago y o cobranzas por cuenta y orden de terceros serán agentes de liquidación y percepción. ¿A quién nos referimos? A Pago Fácil, a aquellas entidades que cobran las prestaciones de servicios públicos por excelencia. Esta exención también alcanza a los contribuyentes que tengan la condición de responsables monotributistas. Recordemos que desde la entrada en vigencia de la Ley 27.430, únicamente personas humanas y sucesiones indivisas que no tengan el alta como sucesión indivisa más de 12 meses, pueden ser responsables del régimen simplificado, y en la medida que su cuenta corriente o cuenta de ahorro esté inscrita en el registro de beneficios fiscales que se encuentra en la página web de AFIP, tienen el beneficio de exención a este impuesto. Aquellos contribuyentes, y esta es también una novedad, que hubieran hoy incorporado en el registro en la titularidad de cuentas bancarias, en este caso cuenta corriente con la cual operan, van a conservar el beneficio de la exención de impuesto al débito y crédito bancario, ¿sí?, en la medida que realicen una nueva inscripción o, si se quiere, una renovación hasta el 15 de enero del 2022. El 27 de octubre también se publicó la Resolución General 5090 de AFIP. Esta Resolución General viene a modificar a la Resolución General 2009-27. Recuerden que en nuestro ámbito las resoluciones generales, si bien pueden ser antiguas como la 2009-27, agrupan todos los mínimos indicadores de trabajadores o indicadores mínimos de trabajadores. Una presunción de carácter relativo, presunción porque parte de un indicio, un hecho cierto y probado, que permita al fisco inferir a través de un procedimiento de determinación de oficio cuál es
la cantidad de empleados bajo relación de dependencia que puede tener una empresa dependiendo del tipo de actividad. La Resolución General 2009-27 establece, por ejemplo, la cantidad de mozos en función de los cubiertos, establece la cantidad de empleados en una fábrica dependiendo del tipo de producción, establece que una persona que tenga ingresos anuales que superen 500.000 pesos de ingreso bruto, se presume tiene empleados de casas particulares. Pero vuelvo a insistir, es una cuestión de hecho y prueba. Necesito tener el indicio, el hecho cierto y probado de que en ese hogar trabaja una persona o que en esa firma hay ciertas condiciones para que obtengas un nivel de ingresos. Hoy se incorpora a través de esta resolución un nuevo indicador de acuerdo a una reunión mantenida con representantes de ENACOM, de la Federación Argentina de Transporte y de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina, así como del Correo Oficial, donde junto con el Ministerio de Trabajo elaboraron un nuevo indicador. Ese nuevo indicador alcanza a empleados postales y el indicio se va a determinar especialmente para empresas privadas de acuerdo al tipo de servicio, si es servicio de cartas simples, carta certificada o expresa, entrega de encomiendas, servicio puerta a puerta, y dependiendo de la zona geográfica, y ahí me hago referencia a en qué provincia estoy midiendo esta actividad, va a determinar cuántos empleados requiere como mínimo esa firma. Presunción que luego tendrá que buscarse elementos que la sostengan, ¿sí? También el 8 de noviembre se publicó la Resolución General 5097. Esta norma se vincula a un régimen de armonización de sistemas previsionales, porque recordemos que ANSES, ¿sí?, es la entidad, la Administración Nacional de Seguridad Social, que administra los beneficios previsionales, pero hay ciertas provincias que nunca adhirieron al sistema integrado de jubilaciones, mantienen sus cajas provinciales. Por ello, originalmente la Resolución General 4113 de AFIP dispuso que en el marco de la armonización de los servicios previsionales, el Poder Ejecutivo Nacional tenía que arribar a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a Nación, como una forma de compensar eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí adhirieron a este régimen. Las provincias no adheridas al sistema integrado, ¿sí?, lo que van a hacer es entregar mensualmente una nómina detallando en los datos de cada empleado la remuneración del personal en relación de dependencia, empleados del Estado provincial o municipal, empleados del Poder Judicial, nacional o provincial, docentes, seguridad y del Poder Legislativo, así como personal contratado que preste servicios. Muchos de los contribuyentes monotributistas son hoy locadores de servicios dentro de organismos públicos nacionales o provinciales y pueden revertir la condición tanto de monotributista como de autónomos, es decir, profesionales liberales. Los beneficios o beneficiarios que van a quedar alcanzados es justamente a por qué esta armonización es para que las personas de la tercera edad que hoy requieren procesos colectivos y automáticos entienden imprescindible facultar a ANSES para que establezca procedimientos ágiles que permitan dar respuesta a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. ¿Esto qué es lo que busca? Tratar de unificar la información cuando una persona desea acceder al beneficio previsional
ya sea a través de una jubilación o pensión, y unificar las rentas y los derechos de cada una de las cajas a las que ha aportado este contribuyente. Una ley que hoy está muy en boca de todos, especialmente los asesores, es la ley 27.653. Esta ley viene a complementar en materia de contribuyentes del monotributo, la ley 27.618, más la ley de alivio fiscal o puente fiscal 27.639, o sea, hoy, digamos, complementa a dos normas que se han venido publicando recientemente. Se ha denominado a esta ley alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el COVID-19. Ese es el nombre total. Fue publicada el boletín oficial del 11 de noviembre del 2021. ¿Qué es lo importante? Y es muy extensa, por eso traté de marcar, ¿sí?, aquellos conceptos más relevantes. Lo más importante en orden es que se va a condonar, se va a perdonar, se va a dejar sin efecto deuda impositiva, aduanera y de seguridad social en concepto de capital más intereses, ya sean resarcitorios o punitorios, y multas no firmes de entidades sin fines de lucro, de contribuyentes que califiquen como micro y pequeña empresa. Y acá recordemos que una micro o pequeña empresa no solamente será una empresa unipersonal, puede ser un profesional liberal, puede ser una sociedad comercial. Mientras tenga una actividad, ya sea comercial, construcción, agropecuario, prestación de servicios, de acuerdo al promedio de sus ingresos en los últimos 3 años, se definirá su condición como micro, pequeña o mediana empresa. Estos contribuyentes, al igual que responsables del monotributo, que hoy, al 31 de agosto del 2021, tuvieran deudas inferiores a 100.000 pesos, van a ser condonadas de oficio, así como lo escuchan. Por supuesto que se excluye de este beneficio de condonación deuda por aportes y contribuciones de obra social, así como las cuotas destinadas a aseguradoras de riesgos de trabajo y las retenciones o percepciones que se hubieran practicado y no ingresado, lo cual guarda cierta lógica porque son fondos que corresponden a terceros. Las deudas emergentes, deudas de planes caducos que se hubieran formulado a través del régimen de facilidades aprobado por la ley 27.541, ley conocida como de solidaridad social y reactivación productiva, moratorias caducas al 31 de agosto 2021, van a poder ser rehabilitadas a través del régimen de la ley 27.653 y, lo más importante, habilita conservar el beneficio de condonación de intereses, multas y demás sanciones no firmes, beneficio al cual han accedido oportunamente y que, al quedar caduco, vuelve a renacer toda la deuda y vuelven a renacer todas las condonaciones porque no se canceló en tiempo y forma. Bueno, hoy se volverían a reincorporar y mantiene el beneficio original. También amplía la regularización de obligaciones, ¿sí?, por también infracciones al 31 de agosto que no se encuentren firmes. El acogimiento a esta ley ampliatoria y o modificatoria, como dicen algunos doctrinarios, hoy para el que se adhiera, no es para todos, para el que se adhiera a este régimen, habrá una suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras en curso, y acá viene lo importante, se interrumpe la prescripción penal respecto de los autores, coautores y partícipes del presunto delito. Con lo cual,
ese contribuyente que hoy adhiera a este régimen de facilidades con beneficios, ¿sí? Va a tener una interrupción de la prescripción penal. Con lo cual, si se acogió justamente para liberarse y no cumple o se le caduca antes la obligación de cancelar el plan, renace y no importa el tiempo transcurrido, porque van a ver que el plan de cuotas puede llegar, de acuerdo a la condición, hasta 120 cuotas. Por supuesto que esto tiene todo un desdoblamiento dependiendo del tipo de contribuyente, pero ese contribuyente, si al cabo de una moratoria donde promete por 10 años cumplir y en el año 9 se caduca, renace la denuncia penal respecto del contribuyente, respecto del partícipe, y acá el partícipe generalmente es el asesor tributario que confecciona la declaración jurada, que lleva adelante un balance o que lo ha asesorado en el periodo de, digamos, de controversia al sujeto pasivo. También se incorpora la promoción de cumplimiento de obligaciones hoy vinculadas a un proceso de fiscalización. Esto es importante porque todo contribuyente que hoy se le notifique un ajuste por obligaciones vencidas al 31 de agosto y que se allane incondicionalmente, estaría desistiendo de toda acción, podrá incorporar la deuda dentro de un plan de pagos específicamente para estos contribuyentes. Y acá la cuestión es importante porque quien acepta el ajuste, y que para algunos que están escuchando, saben que mi opinión es que si yo acepto este ajuste, me estoy responsabilizando, me estoy imputando penalmente, porque estoy reconociendo que si la administración no hubiera llevado adelante este procedimiento de verificación, hubiera seguido evadiendo el gravamen. Pero si el ajuste fue por una cuestión técnica en un procedimiento de fiscalización y me allané, cuando presenté el plan, desistí de cualquier acción. O sea que me bloquea poder presentar a futuro una acción de repetición. Eso es lo que tienen que evaluar, asumiendo además el responsable ante, digamos, una acción ya bajo ejecución, el pago de costas y gastos causídicos. Se excluyen de los beneficios previstos las obligaciones por aporte solidario extraordinario, o sea, esta ley 27.605, que está bastante criticada porque si bien es un aporte solidario por única vez para aquellos contribuyentes que tengan un patrimonio superior a 200 millones de pesos, ya sea en el país o en el exterior, les cuento que dentro de las últimas medidas cautelares no han sido todas favorables al contribuyente. Y acá tomo palabras de un autor y un maestro, que es el doctor Damarco, y él explicaba muy bien: si el legislador hubiera querido crear un tributo, lo hubiera llamado impuesto, lo llamó aporte. Además, el destino que tienen este aporte es específico y lo dice expresamente la ley, ¿sí? La ley 27.653, también, vuelvo a insistir, no es que tengo 10 años para todo contribuyente, y acá esto lo vamos a ver con la resolución 5.101, que la vamos a analizar ahora, cuántas son las cuotas que corresponden a cada contribuyente. Pero algo importante que trae la ley 27.653 en el artículo 13 son ciertos beneficios fiscales. Primero, para todo contribuyente cumplidor del monotributo. ¿Y qué llamamos cumplidor? Aquel que no tenga deuda de monotributo y que además hubiera adherido, ¿sí?, el pago de las obligaciones a través del débito automático en caja de ahorro
o en débito automático a la tarjeta de crédito. Si estos contribuyentes acceden a esa condición, a ese requerimiento, fíjense los beneficios. En las categorías más bajas se les va a condonar, ¿sí? las próximas 6 cuotas del componente impositivo, con lo cual, cuidado, hay que seguir pagando el componente previsional si es que corresponde. Pero si ustedes trabajan en relación de dependencia, por ejemplo, y solamente tributan el componente impositivo, tienen este beneficio de condonación. ¿Qué sucede? Como voy a tener condonación, es importante que suspendan el débito si lo tienen en débito automático, porque el banco lo que hace es todos los meses toma el importe y lo debita, y les va a generar saldos a favor, que luego, si ustedes lo tienen en débito automático, va a ser bastante complejo la compensación. Por supuesto que esto tiene un límite. El límite es 25.000 pesos. No puedo, en la sumatoria, por ejemplo, de la categoría A, superar 25.000 pesos de deuda. ¿Mm? También hay beneficios para contribuyentes de la tercera categoría que estén inscriptos sin impuesto a las ganancias. Y acá, cuidado, tercera categoría únicamente, quienes tendrán derecho a computar una deducción por mínimo no imponible, deducción personal de impuesto a las ganancias, artículo 30A, con un adicional equivalente al 50% de lo que es ese mínimo no imponible. Otro de los beneficios se da para los contribuyentes que estén inscritos en el registro como micro y pequeña empresa, tienen que tener el alta dentro del registro MIPYME, quienes podrán optar por computar amortizaciones aceleradas para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables, bienes muebles que estén afectados a la actividad económica, los cuales se van a poder amortizar cuando son industria nacional en 2 años. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy una herramienta, un mueble útil o una instalación, siguiendo la sugerencia del decreto 1038, son vida útil de 10 años. Hoy ese bien mueble amortizable se podría amortizar en 2 años. Y para aquellos que hayan importado bienes afectados a la actividad económica, van a poder amortizarlos hasta en 3 años. Por supuesto que esta amortización no es para bienes que yo ya posea. Este beneficio de amortización acelerada, como lo planteo en la última viñeta, es aplicable a las inversiones que se realicen hasta el 31 de diciembre del 2022, desde la entrada en vigencia de la ley 27.513. Por lo tanto, este beneficio al cual yo me quiero adherir, esta amortización acelerada, debe ser comunicada a la AFIP, debe aplicarse sin excepción a todas las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de una nueva inversión, incluidas las que se requieran para su funcionamiento, las que sean hoy insumo de un producto, pudiendo optar nuevamente en caso que se modifique el régimen. Este beneficio ya está asignado por esta ley. Y la resolución general 5100, ustedes verán que la exposición tiene las normas ordenadas cronológicamente en función de su publicación en Boletín Oficial. Y aquí la resolución general 5100 se vincula a un beneficio de responsables monotributistas o responsables del régimen simplificado para pequeño contribuyente, donde nos trae a colación el artículo 31 del decreto reglamentario, que estableció un beneficio
Este beneficio ya está desde el año 2004, donde todo contribuyente que hubiera adherido el pago del régimen, el pago de la cuota mensual, como les decía, a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito, es decir, con débito automático, en el mes de marzo se le restituye en reconocimiento a su condición de cumplidor, ¿sí?, un mes del impuesto integrado, no de las cotizaciones previsionales, sino un mes del impuesto integrado. Para ello tiene que tener pagados los 12 meses del año calendario. Es más, el artículo 43 es el de la Resolución General 4309, resolución general que marca todo el procedimiento vinculado y que complementa a la ley y al decreto reglamentario de monotributo, dispuso cuáles eran los medios de pago que podían emplear para poder usufructuar el beneficio, a lo que dos leyes, Ley de Sostenimiento e Inclusión Social 27618, la Ley 27439, Puente Fiscal, aplicaron modificaciones. Recordemos que la Ley 27439 permitió que ciertos contribuyentes monotributistas que no hubieran superado el 25% del ingreso bruto de la categoría máxima, ya sea para venta de bienes o prestación de servicios, podían mantenerse en el régimen, sumado a que la Ley 27439 dispuso que la recategorización del primer semestre de 2021 se tomaran los valores de la nueva tabla publicada, pero para los parámetros y para las cuotas retrotrajo el valor de la cuota a diciembre 2020. Entonces, en esta oportunidad y con carácter excepcional, se dispone que todo contribuyente que durante el año 2021 haya pagado como mínimo 9 periodos mensuales del total de 12 meses del año y otros periodos los hubiera cancelado por reimputación, ya que como hubo una recategorización de oficio a julio del año 2021, cuando la 27439 retrotrae los valores, hubo contribuyentes que quedaron con saldo a favor y se admitió la compensación de ese saldo a favor con posiciones mensuales. Por eso, como excepción, la 5100 establece que aquel que hubiera compensado periodos mensuales y como mínimo hubiera pagado 9 periodos dentro del año calendario, tendrá derecho a este reintegro. La Resolución General 5101, si la ley les pareció extensa, la Resolución General es muchísimo más amplia porque define paso a paso los plazos y cómo se debe cumplir para acceder a los beneficios de este régimen de alivio fiscal. Lo que traté en esta oportunidad fue de extractar lo más relevante para que a ustedes les quede como material también. La Resolución General 5101 dispone que los sujetos podrán solicitar el beneficio de condonación hasta 100.000 pesos desde el 20 de diciembre hasta el 2 de marzo del 2022 inclusive, accediendo al servicio Condonación de Deuda, Título 1, Ley 27653, con quit clave fiscal nivel 3. Y allí van a poder pedir el beneficio de condonación. El contribuyente que hubiera adherido a este régimen de regularización de deuda por el título quinto de la Ley 27639, deuda vencida al 31 de agosto de 2021, hoy día, podrá solicitar hasta el 16 de febrero del 2022 la anulación de los planes oportunamente presentados y a su vez incorporar en el servicio presentaciones digitales
con el trámite, planes de pago, anulaciones, cancelaciones anticipadas totales o parciales. ¿Para qué? Para evaluar, acceder a este nuevo régimen. Con respecto a la ampliación de moratoria, se dispone que el acogimiento a este nuevo régimen podrá realizarse hasta el 15 de marzo del 2022 inclusive. A esa misma fecha se extiende el plazo para hacer la adhesión al régimen de deuda para pequeños contribuyentes, para monotributistas, y como les decía, la cantidad máxima de cuotas que puede ir de 120, el máximo son 120 y el mínimo son 24 cuotas, dependerá del tipo de contribuyente y de la obligación que quiera regularizar. Por supuesto que este nuevo régimen, la primer cuota estará venciendo el 16 de abril del 2022 y las cuotas subsiguientes el día 16 a través de débito directo en cuenta bancaria que debe informar el CBU, tanto en sistema registral para luego vincularlo con el plan de facilidades. Y recordemos, mantiene la misma posición. Si el día 16 no hubieran fondos suficientes, hay una segunda posibilidad de pagar la cuota espontáneamente el 26, con lo cual quien adhiera al plan tiene que ser cauteloso de mantener fondos en la cuenta suficientes para no llevarse el riesgo de que haya entrado primero un impuesto al débito y crédito o una percepción de IVA no haya quedado saldo. Este beneficio, que es por lo cual el contribuyente hoy se siente tentado a regularizar su obligación a través del régimen, prevé una liberación de multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones formales, obligaciones que tendrán que ser subsanadas previo a la incorporación al plan, y que procederá siempre que estas multas o sanciones no se encuentren firmes o abonadas, ¿sí? Y, por ejemplo, la multa es por no presentar en los últimos 3 años las declaraciones juradas. Es una sumatoria de multas automáticas. Tendría que presentar esas declaraciones juradas antes del 15 de marzo del 2021. Si no las presenté, no puedo cumplir la obligación. El importe de los anticipos correspondiente a declaraciones juradas vencidas, anticipos de ganancias, bienes personales y obligaciones vencidas al 31 de agosto, con posterioridad al 31 de agosto, así como sus accesorios no condonados, es decir, intereses resarcitorios, deberán regularizarse mediante el procedimiento de compensación si no hubiera fondos de libre disponibilidad, adhesión al plan. Esta compensación, si bien no es el procedimiento que marca la Ley de Procedimientos Fiscales en el artículo 28 de la Ley 11.683, cuidado que si yo compenso deuda con saldos a favor y mañana un procedimiento de fiscalización interpreta que no correspondía o que hay un error, hace caducar el plan presentado. ¿Me siguen? Cuidado con eso, hay que estar muy seguro de ese saldo a favor. La adhesión al beneficio de condonación para monotributista cumplidor, es decir, aquel que quiera acceder de 6 a 2 cuotas el componente impositivo, deberá desde el 30 de diciembre al 15 de marzo, mediante el sistema registral o directamente acceder al portal monotributo, y seleccionar la opción beneficio cumplidor para que no genere deuda impositiva del componente impositivo en esos meses, dependiendo de la categoría del régimen monotributo. Acuérdense que este beneficio lo tiene que pedir el contribuyente. Si tienen débito en cuenta, tienen que hacer el stop debit. Creo, no lo he probado, pero si tienen home banking o online banking, pueden hacerlo directamente sin necesidad de acudir a la entidad bancaria. En los servicios, sistema de cuentas tributarias y solicitud, disposición de créditos aduaneros, para la compensación se seguirá en los términos del apartado F, capítulo 1 del título 2, esa compensación va a estar habilitada
desde el 29 de noviembre 2021 inclusive, y para la adhesión mediante pago contado o facilidades, el régimen de mis facilidades va a estar habilitado de acuerdo al apartado G y H del capítulo 1, título 2 de la ley, desde el 29 de noviembre inclusive. La Resolución General 5105, publicada ayer, 29 de noviembre, vuelve a extender, vuelve a diferir, ¿sí?, el uso obligatorio del servicio presentaciones digitales, este servicio que viene a reemplazar cualquier reclamo o requerimiento del contribuyente que hacía personalmente en la dependencia, hoy lo hace digitalmente. También se extiende hasta el 31 de diciembre el beneficio de exención previsto en la Resolución General 4699 de registrar datos biométricos en las dependencias, es decir, de registrar la huella dactilar, la copia del documento de identidad y de sacarse la foto web que queda en el sistema. Bien, se volvió a prorrogar. Con respecto a los regímenes ya vigentes, recordemos que la Resolución General 4992 estableció en su anexo 2 una serie de planes que pueden tener un mismo contribuyente, ya sea en su calidad de pequeña y mediana empresa, y dependiendo del tipo de deuda y el origen de la misma, puede ser que un contribuyente pudiera tener 8, 10 o 12 planes habilitados en paralelo. Bueno, ¿qué es lo que hoy propone la Resolución General 5106? Que se extienda hasta el 31 de enero del 2022, inclusive la suspensión para la cantidad máxima de planes de facilidades, cantidad de cuotas y tasas de interés que se hubieran convenido, ¿sí? Se mantiene este beneficio, y el 29 de noviembre también se publicó la Resolución General 5108. Volvemos a prorrogar en favor de los responsables del monotributo hasta el 3 de enero, hasta el 30 de enero, perdón, esto quedó mal, es hasta el 30 de enero 2022, la suspensión referida a la exclusión de pleno derecho de monotributo. Ustedes saben que la Resolución General 4309 prevé cuáles son los procedimientos para la exclusión de un contribuyente del monotributo, porque el monotributo en realidad es una opción, el contribuyente debería pertenecer al régimen general, pero el ejercicio de la opción, siempre y cuando cumpla con las formalidades, permite que pueda pagar una cuota mensual y unificar en esa cuota componente impositivo y previsional. El fisco tiene dos posibilidades, dos opciones para, ante determinados indicios, excluir a un contribuyente del régimen, y excluirlo significa pasarlo al régimen general. Uno es exclusión sistémica por información contenida en bases de datos, y otra es una exclusión por fiscalización presencial. Se suspende hasta el 30 de enero 2022 la exclusión de pleno derecho a través del proceso sistémico, ¿sí? También se extiende al 30 de diciembre el beneficio de suspender la baja de oficio cuando un responsable del monotributo adeude 10 cuotas como mínimo, 10 o más, ya sean consecutivas o alternadas. La característica de la baja automática prevista en el artículo 36 del decreto reglamentario es que si el contribuyente incorpora esa deuda con sus intereses en un plan de facilidades o paga al contado, al día inmediato siguiente puede volver a solicitar el alta en el régimen simplificado. No es una exclusión, es una baja por falta de pago. Y hasta aquí la presentación de las novedades más relevantes publicadas
en este último mes. Genial, Cris. Muchas gracias. Excelente, Creo que tengo... excelente punteo. Eso te iba a decir, aprovechando antes de pasar al tema, hay una consulta, que si te parece te la hago ahora, así ya no nos vamos de tema, digamos. Dice, en el caso de pago con tarjeta, ¿se ajustó el monto? En realidad, si te referís a esa corrección, no se ajustó el monto, el banco hizo digamos, el cobro como se había previsto en la norma, con lo cual tenías que hacer vos el reclamo para que te devolvieran la diferencia. Igualmente, a mí me pasó, yo en mi caso lo tengo en débito automático y tuve se me generó muchísimo saldo a favor, con lo cual estoy atenta porque solamente pago el componente impositivo, que cuando llegue enero ejerceré el derecho del stop debit por lo menos 3 o 4 meses para evitar generar saldo a favor, pero no hubo correcciones. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? No, por lo menos por el momento era esa la consulta que habían enviado. Y ahora, si quieren, pasamos a un tema más novedoso. Les vuelvo a compartir pantalla. En esta oportunidad, para cerrar, como les decía, a ver, los ajustes de fisca se condonan, las multas no. Antes de pasar, Raquel Viniegra me dice, los ajustes de fisca se condonan, las multas no. ¿Es una pregunta o una afirmación, Raquel? Es una pregunta, dice. Ah, no. Los ajustes de fiscalización no se condonan, o sea, el capital lo vas a deber. Si vos te adherís al plan, la multa todavía no la tenés, ¿sí? Lo que va a haber es una condonación de esos intereses, pero la multa, vos fijate que no está firme, con lo cual no habría multa. Ese es el beneficio de esto. El hecho de que cuando hablamos de multas no firmes, porque todavía no se terminó aplicando, ¿sí? Esa es una de las características de esta nueva ley, porque en realidad, por eso se llama alivio fiscal. Se dan cosas totalmente atípicas, porque en realidad lo que se busca es de sostener al contribuyente que no ha podido cumplir y que muchas veces no es con intención, sino que es justamente porque no podía, porque no tenía los ingresos requeridos, porque no hubo productividad. Hubieron empresas y pymes que estuvieron meses cerrados sin poder producir nada. Dicho esto... Ahí Claudia Toledo nos agrega, dice, el problema es si el contribuyente pagó la multa después del 15 de noviembre, no se condona. Es que si lo pagó, pagado está, chicos. En eso no hay ni siquiera repetición, porque una vez que acepte el ajuste, no hay forma de volver. Bueno, ahora sí, Cris, si querés. Bárbaro. Entonces, ahora sí, les comparto las curiosidades de los impuestos a lo largo de la historia. Todos conocen la historia del impuesto a la orina. Recordemos que en materia impositiva, nosotros creo que como recaudadores durante toda la historia, desde el... a ver, hay alguien que me escribe acá. Gracias, Cristina. No, por favor. Y yo aquí, para comenzar el tema, dije, a ver, los impuestos, un pequeño pensamiento fue, hoy los impuestos son un método de recaudación con el cual el Estado financia y obtiene ingresos para afrontar los gastos públicos. Gastos públicos que serían las necesidades de la ciudadanía, para nuestro caso, salud, educación, transporte, comunicaciones. Fíjense que es natural que todos los estados hoy tengan impuestos, es uno de los medios por lo que se consigue hoy recaudar fondos para hacer frente a gastos corrientes. Por ello, si uno mira un poco la historia, ¿sí? En Egipto, me pareció novedoso porque me sentí un poco identificada, ¿no? Los faraones fueron creadores de un sistema de recaudación
que se apoyaba en una burocracia especializada y eficiente. Los recaudadores de impuestos eran conocidos como escribas. En un periodo, estos escribas hasta impusieron un impuesto al aceite de cocina. Y para poder garantizar el cumplimiento de la obligación fiscal, ¿sí? Que estos no trataban de evadir el impuesto, auditaban las cantidades de aceite de cocina que se consumían en las casas, en los hogares, y que estos ciudadanos no estuvieran reutilizando residuos generados de otros procesos de cocina como sustitutos del aceite, que era el producto grabado. Era lo que hoy conoceríamos como un impuesto específico. Recordemos que también en aquella época, en la antigua Grecia, se imponía un impuesto, ¿sí?, a los muy ricos. ¿Por qué lo traje a colación a eso? Por este famoso aporte solidario que tanto dolor de cabeza está generando, y donde los impuestos indirectos eran muy significativos. Hoy estamos hablando de que un impuesto indirecto sería, por ejemplo, el impuesto sobre los objetos suntuarios, el impuesto interno, o el impuesto al consumo, como es el IVA, pero el impuesto interno afecta a ciertos bienes que personas de un ingreso más acomodado pueden acceder, como pueden ser metales preciosos, pieles, etc. Y en Grecia existía un impuesto que era el eisporá, se imponía a los muy ricos, nadie estaba exento del impuesto y era utilizado para pagar gastos especiales de guerra. Los griegos fueron una de las pocas sociedades capaces de rescindir un impuesto a partir de que había pasado la emergencia de guerra, cuando por el esfuerzo de guerra se generaban ingresos adicionales con las conquistas y los recursos eran utilizados luego para devolver este impuesto. Atenas imponía un impuesto mensual de censo a los extranjeros que no tenían madre ni padre ateniense. Pagaban un dracma para hombres y medio dracma para mujeres que quisieran visitar Atenas. Este impuesto era llamado mendoitekion. Pero para algunos historiadores, los primeros impuestos nacieron en Roma. En Roma ya teníamos impuestos o teníamos llamados derechos de aduana por importación y exportación, se denominaban portoría. César Augusto fue considerado por muchos como el más brillante estratega fiscal del Imperio Romano. Por ello, cuando hoy hablamos de las aportaciones, nos encontramos con un impuesto que fue famoso y que muchos autores siguen citando en sus bibliografías, que es el impuesto a la orina. No lo puse porque era como chocante, pero simplemente para recordar. Este impuesto era el que el emperador Vespucio le dijo al hijo, el oro huele, no. Entonces, no importa el origen del dinero que se recaude para poder cumplir con, digamos, el emperador Vespasiano, no importa de dónde se obtenga el recurso, sino el fin que le voy a dar al mismo. Saben que la orina que se recogía en los urinarios públicos de Roma era vendida como ingrediente para varios procesos químicos, porque se empleaba para el curtido, como también en los lavaderos de ropa, como fuente de amoníaco para blanquear la toga de lana que usaban generalmente sectores muy acomodados, como el Senado. Aquí el emperador Vespasiano, desde el año 69 al 79 después de Cristo, creó este impuesto sobre la orina que podía aprovechar para recaudar impuestos, y donde el historiador romano Suetonio informó que cuando el hijo se quejó ante el padre por la naturaleza desagradable del impuesto, su padre le mostró una moneda de oro y le preguntó si se sentía ofendido por el olor del oro. Tito le dijo que no, y en ese momento Vespasiano le respondió, sin embargo, se trata de la orina. ¿Sí? Al día de hoy se lo conoce como pecunia non olet, el dinero no huele, para decir que el dinero no está contaminado por sus orígenes. Sobre esta cuestión es que mucho se ha discutido, y fíjense que acá me encuentro con un nuevo antecedente, en este caso
el impuesto a la emisión de gases del ganado doméstico. Este impuesto fue incorporado primero en Irlanda, luego en Dinamarca, porque hicieron un estudio donde ellos sostienen que estas flatulencias son dañinas para la salud del humano y por lo tanto, con la medición y el estudio científico que se llevó adelante, pudieron detectar que arrojan cifras superiores a las que hoy producirían en contaminación los vehículos del país. Por eso se fija un impuesto que radicaría en aproximadamente 13 euros por cada animal, según indica un informe de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El ganado emite un porcentaje muy superior a gases nocivos como el amoníaco o el dióxido de carbono del que se emiten los autos. El fisco danés hoy calcula que estos animales emiten 4 toneladas de metano al año en comparación con 2,7 toneladas del dióxido de carbono. Y ustedes saben que los combustibles están gravados, en nuestro caso, a través del impuesto a los combustibles. Es decir, hoy se está cubriendo esta cuestión. En Rumania y Bulgaria no hacen problema por el aumento de emisiones, enfrentan recortes del 20% de las emisiones en el sector agropecuario. Otro gravamen, si se quiere, novedoso, es el impuesto por grasas saturadas. Este impuesto nació a principios del año 2011, ¿sí? Fue un proyecto a un nuevo impuesto, porque acá el problema es la salud de la población. Las grasas saturadas de los alimentos en realidad recorta esperanza de vida y por eso se aplica este impuesto, para que la gente empiece a comer más sano. Tienen un alto grado de obesidad. Por ello aquí se entiende que como contrapartida hoy la industria alimentaria contesta que el impuesto a la grasa saturada promueve el uso de aditivos alimentarios que utilizarían para reemplazar las texturas y sabores que están asociados a las grasas saturadas. Es decir, se promueve alimentación con más aditivos. Claro que esta medida afecta a todos los alimentos, las carnes no escapan a los impuestos, ya sea cordero, carne de vaca, carne de cerdo, se debe pagar la correspondiente tasa por la grasa que contenga cada tipo de carne. Según se puede leer en Agrodigital, se prevé que a partir del próximo mes, ¿sí?, ya se están aplicando una tasa de 2 euros por kilo de grasa saturada. Los mataderos podrán decidir aplicar la tasa a la media de res por el total de grasa que contiene el animal sacrificado o aplicarla a los cortes de carnes. Hoy ya el gobierno de este país prevé que esta medida será efectiva. Es más, otros organismos apuntan que no tendrá un efecto real sobre los hábitos al consumo ante los índices de sobrepeso y obesidad en el mundo, por lo que se aconseja que los gobiernos busquen medidas más efectivas para mejorar la alimentación de los ciudadanos y con ello reducir las enfermedades asociadas a estos problemas. Aunque no se indica que esto reduzca el gasto sanitario, lo que se traduce en menos gasto para las administraciones sanitarias de cada gobierno. No se escapa ni un solo alimento que contenga hoy grasas saturadas. Fíjense que yo en la última viñeta cito todo animal que tiene grandes problemas. Y por empezar, en el año 2011 habían comenzado con los animales, pero ya hoy se aplica también este impuesto a las mantequillas y aceites. Un impuesto que algo les adelantó Agustina. Este impuesto en realidad no llegó a ponerse en vigencia, pero está en estudio, tampoco está derogado. Es el impuesto al más guapo. Esta idea viene de la mano de hoy un experto, que es justamente el economista Takuro Morinaga, donde ha propuesto que en su país se implemente un impuesto a todo aquel hombre que luzca una apariencia física agraciada.
Ahora, ¿cuál es el estándar? Porque su estudio, ¿sí?, plantea, y esto lo ha venido proponiendo desde el año 2012, que las personas más agraciadas, ya sean hombres o mujeres, tienen mejores oportunidades para toda la vida, y que así, por ese privilegio de haber nacido más bellos, tendrán que pagar. Por ello, este economista defiende a capa y espada su idea, argumentando que es una forma de incentivar a que los japoneses se casen y formen familia, pues la tasa de natalidad de este país es muy baja y hay hombres de más de 40 años que aún viven en casa de los padres, lo cual está trayendo problemas económicos. Es más, fíjense, el celibato es un flagelo en la potencia asiática, con una de las tasas de natalidad más débiles del mundo, es decir, está por debajo del 2,1 hijos por pareja necesario para el reemplazo de la población, con lo que sostienen los estudiosos que Japón se encamina hacia un desastre demográfico con los consiguientes problemas sociales, económicos y achicamiento de la fuerza laboral, bancarrota del sistema de jubilación, crecimiento económico bajo o negativo y más cargas impositivas, lo que llevaría a la pérdida de competitividad. Hoy se define que para evitar este apocalipsis es que las autoridades tratan de incentivar a los japoneses a tener hijos y a las mujeres esperar casi hasta los 40 años para procrear. Casi la mitad de los hombres solteros entre 25 y 39 años viven con los padres, y en este contexto, hoy la propuesta de este economista de la Universidad de Tokio consiste en incrementar el impuesto a los solteros bien parecidos y disminuírselo a los feos. Aunque es polémico, el concepto es eficaz, como le explicó él mismo en la cadena de televisión Nippon TV. ¿Y cómo vamos a definir el estándar? Está tabulado, hay tablas donde se los va a calificar como apuestos, normales, medianamente feos y feos. A los primeros se les aplicaría un impuesto equivalente al 20%, ¿sí? O sea, está catalogado en tabla, y un consejo que va a estar integrado por 5 mujeres al azar, que son los que van a catalogar o encuadrar a estos hombres. Cabe recordar que hoy casi el 50% de hombres entre 35 y 30 años, entre 30 y 35, son célibes. Sus ingresos han disminuido, lo cual está generando una crisis económica en los últimos 10 años, y donde pasaron de $62.000 per cápita a 37.000 en la actualidad. Las mujeres aspiran a encontrar un esposo con buenos ingresos, al menos 2 veces superiores a los suyos, con lo cual esto lleva a que cada vez son menos apreciados los nipones por las mujeres japonesas. Por ello, la revista japonesa Eara entrevistó a este economista japonés que entiende que este criterio impositivo a futuro también debería aplicarse a las mujeres, porque las mujeres que seducen a los hombres y los llevan de la nariz no son necesariamente unas bellezas, dijo Morinaga. Otro impuesto, por demás llamativo, el impuesto sobre los sombreros. Este impuesto es relativamente antiguo, viene de nuestra historia. Allá por el lejano siglo XVIII, 1784, Reino Unido impuso un impuesto a los sombreros de caballeros. Este impuesto lo debían pagar las personas que lo adquirían. Era como impuesto al valor agregado. Se transfería el gravamen. Para que pudiera entrar en vigor, tuvieron que hacer un listado con distintos tipos de sombreros, así como los materiales con los cuales se fabricaban, y eso le daba una calificación. Había como un nomenclador de sombreros. Algunos expertos aseguran que este impuesto fue ampliamente evadido, es decir, porque si yo me cobraba un sombrero de calidad, lo facturaba quizás por otro del catálogo mucho más barato. Los fabricantes tenían que adquirir una licencia para poder confeccionar y vender sombreros. Empezaron a llamarse
tocados. Entonces ya no eran sombreros, sino que eran tocados. 12 años después nace el impuesto a las pelucas, lo que hizo que estos accesorios, el sombrero, pasara de moda. Igual sigue existiendo, hoy la venta de sombreros es una venta de cosa mueble grabada con IVA. Otro impuesto que me pareció relevante traerles es el impuesto al sol. El impuesto al sol no es por la cantidad de rayos que consumo, sino es un impuesto también llamado peaje de respaldo. Este impuesto es un impuesto al autoconsumo, está vigente desde el año 2015 en España, pero duró poco, duró 3 años por lo conflictivo que era, porque en realidad castigaba al contribuyente que se autosustentaba, es decir, que todo aquel ciudadano que tenía una instalación de celdas solares debía abonar la tasa para poder contribuir al sostenimiento del sistema eléctrico. Este impuesto era una tasa que obligaba al usuario, ¿sí?, a pagar, decir hoy un canon para mantener el sistema de energía eléctrica. Durante el tiempo que estuvo vigente este impuesto, debían abonarlo todos los consumidores y se los dividía entre potencia instalada y energía autoconsumida. Cuando hablamos de potencia instalada, se aplicaba cuando la instalación contaba con baterías para almacenar los excedentes de energía o si la potencia de la instalación era de más de 100 kilowatts. Este cargo se calculaba multiplicando los kilowatts generados anualmente por el importe en euros fijado por la norma. Este importe dependía de la franja horaria, estableciéndose 3 periodos. Con lo cual, algunos consumidores estaban exentos de pagar este impuesto al sol y eran los que tenían instalaciones con potencias menores a 10 kilowatts, instalaciones ubicadas en Canarias, Ceuta y Melilla, instalaciones de cogeneración y frenado de trenes, autoconsumo no conectadas a la red, instalaciones ubicadas en Islas Baleares que no estaban exentas, aunque sus propietarios se beneficiaban con una rebaja, ¿sí? Bueno, este impuesto, fíjense que fue creado por decreto real, pero así como tenía un pro, tenía un contra, porque retrasaba la amortización de las placas solares y, en este caso, para las pymes, el periodo de amortización podía pasar de 5 a 7 años y medio. Es decir, en vez de incentivar, ¿sí?, lo que trataban era de castigarlo. ¿Y por qué se derogó después de 3 años este impuesto que para algunos fue polémico? Y de acuerdo a la información que pude colectar, es que al mismo tiempo que se elimina la tasa, el gobierno anunció otras medidas: compensar el excedente a los pequeños consumidores, reducir el proceso administrativo, que haya un autoconsumo colectivo, y así fue como otro de los factores que impulsó la eliminación fue la apuesta, o si se quiere, el desarrollo de nuevas energías renovables. La implantación de este impuesto supuso un retraso para el autoconsumo en España, uno de los países con más horas de sol en toda Europa, al tener que pagar una tasa por estar conectados a la red, igual que los consumidores convencionales. El autoconsumo dejó de percibirse como una alternativa interesante para las empresas. Con lo cual, bien, esto llevó a que hoy no tengan en España impuesto al sol. Otro gravamen, también novedoso, es el impuesto al nombre de los hijos. Aquí la ley sueca fue quien lo incorporó para los nombres, ¿sí? Fíjense, esto nació en 1982, sigue hasta el día de la fecha. Esta norma establece que toda persona, todo ciudadano sueco, no puede utilizar los nombres de la realeza. Detalle sin importancia que hoy deja patente el elitismo último de esta ley, ¿no es cierto? Desde 1982, todo padre que desea ponerle un nombre raro, ¿sí?, como por ejemplo yo tomé uno, IKEA, tiene que pagar un impuesto equivalente a 700 euros. Yo más que un impuesto diría una sanción, pero está llamado impuesto. Algunos podrían considerar una multa, pero no es así,
porque sostienen que la multa sería una sanción por hacer algo prohibido. Y acá no es que está prohibido, está permitido, pero para poder acceder a ese derecho necesito pagar este gravamen. En 2007, un matrimonio iniciaron una acción judicial contra las autoridades para poder bautizar a su hija con el nombre Metallica, y no querían pagar el impuesto, pero lamentablemente perdieron porque está previsto y así está normalmente. Otro impuesto también que me pareció novedoso dentro de este cúmulo de impuestos es el impuesto a la barba. Este impuesto se aplicó en 1535 en Inglaterra, cuando el rey Enrique VIII implantó un impuesto para todo hombre que usara barba. Para algunos chusmeríos de la historia, se cree que este impuesto nació porque el rey Enrique VIII tenía problemas con el crecimiento de vello facial, entonces por eso es que se aplicó este impuesto. Variaba de acuerdo a la condición social del contribuyente. De esta forma, la barba se transformó en una señal de clase alta. Solamente quien podría pagar podía usar barba, y poco antes de la muerte del rey fue derogado. Sin embargo, su hija Isabel I, ante la necesidad de presupuesto, es que lo reinstala y graba a todas las barbas de más de 2 semanas. No fue la única. En Rusia, Pedro I, o el Grande, como se lo conocía, lo inspiró para que proclamara el impuesto a la barba en 1698. Durante los siglos, los hombres rusos han lucido largas barbas, pero el joven zar pensaba que ir bien afeitado y pulcro daba un aspecto más occidental y moderno. Aquellos que desembolsaban los 100 rublos anuales correspondientes al impuesto a la barba recibían una medalla. Algunos informes señalan que en Inglaterra estuvo en vigor una tasa similar que fue promulgada por el rey Enrique VIII, ¿sí? Y por otra parte, con la entrada de San Petersburgo, se colocan barberos que afeitaba a todo aquel que entrara a la ciudad. La medida levantó hoy algunas cuestiones entre los ortodoxos, que terminaron siendo liberados del gravamen, y aquellos que pagaban recibían una moneda por cada vez. El historiador Alan Whitner descubrió evidencia de que un funcionario de Nueva Jersey, Estados Unidos, intentó introducir el impuesto al vello facial en 1910. Propuso además que los hombres con barba roja pagaran un 20% más, pero no logró que su propuesta fuera aprobada. Además del de la barba, hubo otros impuestos relacionados con este aspecto. En nuestro país hay registros históricos de que un impuesto a la barba existió. No obstante, hay algunos ejemplos que demuestran cómo el vello facial no siempre fue una elección individual para adornar el rostro, sino que se utilizó con fines políticos, y en muchos casos su presencia o ausencia fue impuesto a la fuerza. El impuesto a las chimeneas. Este nació en 1662, se aplicó en Inglaterra y Gales, un impuesto a las chimeneas. Para no pagar, algunas personas bloqueaban las chimeneas o las derribaban. Esto fue calificado como evasión, ¿sí? En algunos casos hasta provocó incendios. Para fiscalizar el impuesto a las chimeneas, se creó la oficina de chimeneas, donde lo llamativo y irónico es que esta oficina se incendió durante el gran incendio de Londres, y este impuesto se abolió luego de 27 años. La base imponible era, por localidad, contar la cantidad de chimeneas que habían sobre los hogares, y el dinero era recaudado directamente para la corona. El impuesto a los cobardes, o la cobardía de impuestos, como se la conoce, un impuesto que se introdujo en Inglaterra durante el reinado del rey Enrique I, era inicialmente bajo, porque recuerden que en aquella época defender al rey era un honor. Esta era una ley especial que se aplicaba a todo aquel que se negara a luchar por su rey. El rey Juan Lacan levantó este impuesto a un 300% el interés, y comenzó a retirar de todos los caballeros, incluso en aquellos años cuando no había guerra, este importe. Este impuesto
desempeñó un papel importante a partir de la aparición de la Carta Magna. Es más, este impuesto hoy quizás no se denomina así, pero es el gravamen que se cobra en épocas de paz a aquellos que solicitan la exención del servicio militar. El impuesto a los tatuajes. Hoy está en re de moda, ¿no es cierto? Bueno, el impuesto a los tatuajes, me encontré que, está bien, en Argentina sabemos que están grabados, es una prestación de servicios, están grabados en IVA, en ganancias, los tatuadores se dan de alta como monotributista, pero no es así en todas partes. Y en Arkansas, Estados Unidos, se fijó la tasa de impuesto a las ganancias en un 6% a todos los locales que ofrecieran servicios de tatuaje o piercing. Ese impuesto se difiere, es un impuesto indirecto. En México tienen que declarar las personas si tienen tatuajes y la cantidad que poseen, así como el tamaño. Si alguno lo oculta bajo la ropa, ¿sí?, se interpreta que es una causal de evasión. Por ello, hay tabulado, de acuerdo a un nomenclador, la cantidad de tatuajes que puede tener una persona, para que de acuerdo a la cantidad de tatuajes es el impuesto. Este tabulador de casi 200 páginas indica los costos por cada tipo y característica de tatuaje. Solamente pagan impuesto por el tatuaje visible. Sin embargo, cualquier tatuaje que no se declare es considerado evasión y el evasor puede ser perseguido por la Guardia Nacional y recibir una pena de hasta 70 años de cárcel. Como les digo, esta ley mexicana ya lleva una vigencia de casi 7 años, ¿sí?, vigente. El impuesto a la tenencia de perros. Y la pregunta fue, ¿y qué pasa con los gatos? Bueno, para los gatos no hay impuesto. En el año 2009, en Durham, Carolina del Norte, se dispuso que algunos ciudadanos tenían mascotas dentro del hogar. Bueno, se creó un registro de mascotas, especialmente perros, para cobrar un impuesto. La cantidad depende si el animal está esterilizado, $10, si no, $75. Solo afecta a residentes con perros y gatos a partir de 4 meses. En algunos municipios de Países Bajos, en 1949, aplicaron lo que llamaron impuesto perruno. La tenencia de un perro hoy tiene un costo por hogar que oscila entre 30 y 160 euros anuales. Tener hoy un perro de raza calificada como peligrosa lleva a que el impuesto vaya entre 200 a 1.000 euros por mascota, y si la mascota fue adquirida en un centro de acogida, el primer año se lo exime del gravamen. ¿Saben que los habitantes de Rotterdam son quienes más pagan por tener un perro en casa? Algunos llegan a pagar 121 euros al año. También en La Haya los precios son elevados. En el suroeste del país, cerca de la frontera de Bélgica, tener un perro cuesta entre 76 y 80 dólares al año. En algunas localidades españolas, los ciudadanos que tienen perros están obligados a inscribirlos en un censo que han creado las concejalías de sanidad y pagar una tasa anual. El impuesto a los runners, el impuesto a los que les gusta correr. En la ciudad de Stoke Gifford, en Gran Bretaña, se ha comenzado este año a cobrar 1 libra extra a cada runner por participar en las carreras populares. ¿Por qué? Porque se ha aprobado un decreto en el que todo corredor que quiera pasar por parques, paseos y avenidas tiene que pagar un impuesto de 3 euros a través de una aplicación móvil. Esta medida viene consensuada con distintos interesados, porque han estudiado que un corredor consume el doble de oxígeno que otra persona que va andando a velocidad media, los caminadores, ¿sí? Es más, los habitantes de Rotterdam, ¿sí?, que han planteado, que han sido los estudiosos de esta temática, han sostenido que los clubes, así como los grupos, se han hecho eco de la noticia y han expresado indignación por esta injusta tasa, poniéndose de acuerdo en no acudir a ninguna carrera popular, ya que, por ejemplo, en diciembre coincide con la fiesta de San Silvestre. En consecuencia, esperan
que esto llame la atención de algunos patrocinadores para que evalúe la derogación de este impuesto vigente hasta el día de la fecha. ¿Por qué? Porque además dice que las veredas se gastan mucho más, se ha podido comprobar que ocupan no solamente más oxígeno, sino más horas en determinadas horas del día y no permiten el uso natural de espacios a otros viandantes que quieren pasear. El impuesto a la sombra. El impuesto a la sombra nació en 1993, está vigente hasta el día de la fecha, se aplicó en Venecia, Italia. Este impuesto se aplica sobre la cantidad de metros que provoca la sombra producto de las instalaciones de toldos o de carteles. Ese impacto de la sombra en la calle se mide y sobre eso se tabula, esa sería la base imponible y sobre eso se tabula el impuesto. Como dice acá mi primer viñeta, es la sombra que provocan sobre el suelo municipal. El tamaño del letrero, su espesor, son los factores a tener en cuenta a la hora de calcular el importe de la tasa. Hoy este impuesto a la sombra ronda en alrededor 8,5 € por metro cuadrado. Italia forma parte de los países con impuestos más altos del mundo. Dispone así de una amplia lista de gravámenes de indiscutible moralidad que hoy en realidad campan con su reversada burocracia. Y hasta aquí alguno de los gravámenes. No quise incorporar más información, pero saben que hay impuesto al televisor, que de acuerdo en algunos países a la cantidad de televisores que tengan por hogar, pagan un impuesto adicional. Está el impuesto a la ventana, está el impuesto a las piscinas, está el impuesto al viento en nuestro país, ¿sí? Se aplica en Puerto Madryn. Está el impuesto al buen vivir, se aplica como una tasa municipal en Santa Cruz, pero era tanta la información que no quise atormentarlos con tanta info, me parecieron que eran los gravámenes más novedosos. Me encantó, Cris, está espectacular. Así que por eso yo, la verdad, sabía que iba a ser una charla muy entretenida. Así que por eso también me pareció genial. Te digo que estoy como, menos mal que no estoy en algunos países porque estaría complicadísimo. La de los runners, No, me encantó, espectacular. Acá te ponen todos excelente, muy bueno, caritas con corazones. No, es muy era bueno. para distendernos, era cerrar el ciclo hablando de lo nuestro, que son los impuestos, pero cómo pueden impactar. Vieron que siempre hablamos doctrinariamente de que impuestos internos es para fomentar cultura en salud, para fomentar cambios de hábito en el cigarrillo, en el consumo de bebida. Bueno, acá son muchos de estos impuestos una forma también de principio de equidad, si se quiere, por ejemplo, ¿por qué tantos televisores o por qué puedo tener una piscina? ¿Se ve? Eso es lo que apunta cada uno de estos gravámenes. El tema es que algunos impuestos, como ocurre en Venezuela, está el impuesto al aire, ¿sabían? Es en los aeropuertos, se cobra una tasa adicional porque el aire está purificado y ionizado, entonces se cobra una tasa adicional. Así como pagamos tasa de embarque, se paga una tasa al aire. Y así les puedo contar. Impresionante. Es un material que vengo desarrollando hace aproximadamente 5 años y empecé con algunos extraños y cada vez he ido recopilando más. Te digo, creo que el más duro es el que yo insisto con el más bonito, pero calificarlos al resto de muy feos es terrible. Qué difícil los que queden en otras categorías, ¿no? Claro, es terrible. Bueno, la verdad, Cris, buenísimo, me encantó. Súper ameno. Te agradezco, bueno, de nuevo. No quiero ser insistente y agotarlos, pero de nuevo, de verdad, Cris, es una amiga, Cris, ya. Así que muchas gracias. Le agradezco infinitamente a las chicas, a Rocío y a Aría, que siempre también me acompañan y me ayudan, y sin ellas sería también imposible. Y a todos ustedes por habernos acompañado. El año que viene, si Dios quiere, vamos a seguir, vamos a ver en qué, cómo porque la verdad que acá prever de un
de una semana a otra es complicado. Ahí veo a Edith que aplaude. Es difícil programar algo, pero vamos a estar. De alguna manera vamos a estar el año que viene. Por Así supuesto. Tengan todos unas lindas fiestas, unas lindas vacaciones, así que siempre estamos igual atentos a lo que necesiten o a lo que propongan. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, que terminen muy bien su año y que ojalá tengamos un año aún mucho mejor.